y amigos, sean muy bienvenidos. Estamos transmitiendo como Koinonia en la Roca en Facebook, YouTube y Zoom. Que Dios los bendiga a todos, nos bendiga a todos con su preciosa palabra. Amén. Hoy vamos a compartir el penúltimo tema de la serie Las 5 solas. Amén. Vamos a ver entonces. Vamos a comenzar hablando del Señor Jesucristo. Este principio de la Reforma se llama Solus Christus, que quiere decir solamente Cristo. He estado viendo cómo podríamos cubrir esto y es imposible. Ni en el tiempo, ni en la eternidad. Esto nunca se acaba, hermanos. Si empezamos a mirar las virtudes del Señor Jesucristo, es una cosa sin fin, es imposible. Amén. Vamos a empezar leyendo una porción de la Escritura en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. A ver, capítulo 4, por favor, vayan a sus Biblias. Vamos a ir a nuestras Biblias a ver. Ahora sí, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, del 8 al 12. Ahí estamos, del 8 al 12. Sobre el tema solo Cristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Oremos un momento. Señor, que todos los que estamos alrededor de esta palabra, bendito Dios, rogamos a ti que la virtud de tu Espíritu Santo sea en nosotros para recibir, para aprender, para captar, Señor bendito, estas bendiciones del cielo en nuestros corazones. Muchas gracias anticipadamente por esta bendición. Seas glorificado y bendecido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, y en ningún otro hay salvación. Y ningún otro se refiere a debajo del cielo. Quiere decir que en ningún lugar y en ninguna época hubo otro ni habrá otro Salvador. Solo hay salvación en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a leer otro versículo inmediatamente. A ver, vamos al versículo de Colosenses 2. En pequeña porción de bienes. 2 del 1 al 5. Colosenses 2 del 1 al 5 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Perdón.
Hermanos y amigos, este mundo camina intentando muchas cosas todo el tiempo, tratando de encontrar sentido a la vida, ¿sí o no? Se intenta con la religión, la filosofía, las diversas cosmovisiones. Dicen creer en Dios a su manera, y esa es la forma exacta de dar la espalda a Dios. Y también se escucha que Jesucristo es la respuesta, la única. Tanto que aparte de Él, realmente no hay nada. Será así. Lo vamos a ver en la Escritura. Bueno, exactamente lo que la Biblia dice es esto, que Jesús es la única esperanza para la humanidad. Una encuesta de hace unos años en el país de Estados Unidos reveló que el 75% de las personas dicen creer que Jesús es Dios. Bueno, ¿y por qué no le reciben ni la oyen? Si Él es Dios, ¿por qué no le escuchan? ¿Por qué no leen la Biblia? El ser humano es un ser extraño. Incluso si le preguntamos al evangélico promedio si cree lo que Dios dice, la gran mayoría dirá que sí. Pero la poca lectura de la Biblia dice lo contrario. Jesús dijo, entre muchas cosas, que Él es el único Salvador, que Él es la respuesta a toda necesidad y la única esperanza al corazón humano. Por eso el principio de solus Christus, o solo Cristo, hermanos, es eterno. Hechos 4:2 hemos leído, bajo el cielo no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta declaración es fuerte acerca de Cristo. Es exclusiva y excluyente. En Colosenses 2:3 el apóstol dice, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una afirmación osada. De hecho, muchos no la aceptan y aducen más bien fanatismo, ¿no? Un punto de vista de los religiosos. Pero eso dice la Biblia, hermanos, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Exactamente es lo que enseña la Biblia. Y después añade el apóstol diciendo en el versículo 4 de Colosenses 2, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Hay muchos razonamientos que tratan de persuadir a la gente a otras cosas. Cuidado, que nadie nos engañe. No se puede creer en Cristo o de Cristo algo menos, un poquito menos, siendo menos que Dios. Cualquiera que coloque a Jesús por debajo de Dios, aunque sea un milímetro, es un hereje. Todo lo que tiene que ver con significado en esta vida y la venidera, todo lo que se relaciona con la vida, la muerte, la eternidad, está en Cristo. Todo lo que se relaciona con el gozo y la paz que anhela el hombre y el reposo del alma, se encuentra solamente en Cristo. Solus Christus. El autor de la carta a los Hebreos les dice en 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados son los que Él apartó para sí. Aquí está hablando de una obra de Solus Christus, del Señor Jesús, que dice que con una sola ofrenda, es la ofrenda efectuada en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es muy fuerte. Gloria a Dios. El apóstol Pablo a los colosenses les dijo algo similar. En 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué ha hecho de nosotros? Unos seres humanos completos en Él. En Él. No olvidar eso. Todo se encuentra encerrado en Cristo, el Hijo de Dios. En Efesios 1:3 dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual
en bienes celestiales en Cristo. Versión del oso. En bienes celestiales en Cristo. O sea que somos unos bendecidos con toda bendición espiritual. Se usa superlativos generalmente cuando se habla de lo que hay y de lo que es Cristo, lo que hay en él. A los filipenses les escribe el apóstol, habiendo sido preparado en teología judía y en filosofía. Miren lo que les dice a los filipenses el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura a la luz del valor que sobrepasa todo el conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo contadas por basura. ¿Qué ha pasado con este varón sabio e inteligente? Miren lo que dice en la versión del oso. Y ciertamente aún aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Pablo utilizó la palabra más despreciable del griego para describir todo el conocimiento humano y toda la religión falsa. Habiendo sido preparado en el judaísmo como un fariseo y también al máximo nivel de acuerdo al mundo gentil en donde él fue educado. Todo es basura si se lo compara con Cristo. Tremenda afirmación y estamos de acuerdo, hermanos. El Evangelio de Cristo es simplemente esto. Oh hombre, todas las respuestas para tu alma, tu pecado, tu esperanza para la vida venidera están en Cristo y solamente en él. Solus Christus. No hay más autoridad que la Biblia, su palabra. No hay otro Salvador más que Jesucristo y usted encontrará en él todo lo que jamás pueda desear o necesitar. Pablo escribió por esta razón a los colosenses en 2:10: y vosotros estáis completos en él. En él. Tú que estás oyendo estas palabras, si eres cristiano, estás completo en él. Ahora, solemos pensar que Cristo es parte de nuestra vida. Tal vez una parte importante o la más importante, pero no todo. Ahora, no pocos piensan que necesitan a Cristo, ¿sí? Más un poco de filosofía. Cristo más psicología. Cristo más un ritual. Cristo más una ceremonia. Cristo más su madre. Cristo más alguna experiencia sobrenatural. O Cristo más alguna intuición mística. O Cristo más alguna negación corporal o inmolación personal. Hay algo que se prende al alma del ser humano caído. Necesitamos hacer algo que sea sacrificial para adquirir mérito con Dios. Así somos. O necesitamos hacer algo para trascender este mundo, para tener algún tipo de experiencia con Dios. O de alguna manera necesitamos tener una visitación angelical o vivir una vida de conformidad con cierta ceremonia o ritual. Pero la Biblia dice que todo está en Cristo y todo está en conocer a Cristo. Con Cristo tenemos todo y estamos completos. No necesitamos nada más. La epístola a los Colosenses realmente se enfoca en el Señor Jesús. Vamos a ver en Colosenses 1:13. Dice el apóstol: el cual, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Notemos por favor el tiempo pasado de los verbos. Nos ha librado, nos ha trasladado. ¿De qué nos ha librado? Del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cada uno vive bajo un reino. El reino de las tinieblas o el reino de la luz. Vive en el reino de la maldad o el reino de la justicia. No hay más alternativas. Bajo Dios o bajo Satanás.
Ahora, por su gracia, Dios nos liberó del reino de las tinieblas, de ese terrible dominio, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La Biblia dice que tenemos redención en Él. Estábamos vendidos al pecado y fuimos comprados del castigo y del infierno porque Cristo pagó el precio. Para que haya una compra, debe haber un pago. Así, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿De cuántos? De todos. El profeta Miqueas en 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Notemos que está hablando en el futuro. Ahora, la muerte de Cristo es ese pago. Notemos en Colosenses 2:13-15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miqueas habla en futuro, Pablo habla en pasado. Ya se ha cumplido, ya se ha hecho. Y aquí estamos hablando de la obra del Cristo, solo Cristo y su obra magnífica de liberación y salvación. Entonces todo se reduce a Cristo. Solo por Él los pecadores fuimos reconciliados con Dios. Tan solo por Él somos transformados y convertidos y regenerados. Todo viene por Cristo. Solus Christus, a Él sea la gloria. Hay algo que dijo Pablo que tiende a nublar esta tremenda bendición en Cristo. Escribiendo a los Corintios, expresó una seria preocupación que tenía que ver con ellos y el acecho de los falsos maestros que entraban para confundir. Y esa realidad está presente ahora más que aquella vez. 2 Corintios 11:3. Temo que de la misma manera en que la serpiente en el huerto engañó a Eva mediante su astucia, sus mentes sean desviadas de la simplicidad y pureza que le pertenece a Cristo. Hermanos, temo que sean engañados, en resumen. En nuestra versión, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estamos hablando de algo puro y simple. Puro y simple, no es complicado. Es complicado entender Cristo es todo. Solus Christus, no. Y quiere decir que fuera de Él solo hay muerte y juicio en condenación. Hay que creer en Cristo. La única fe que Dios ordenó para la humanidad es fe en su Hijo Jesucristo, la única. Ahora, en esta porción que vimos al comienzo que Pablo escribió a los colosenses, hay 4 cosas que atacan esta simplicidad y pureza de Cristo y suficiencia de Cristo. 4. Las vamos a ver ágilmente. Una es filosofía, otra es legalismo, la tercera es misticismo y la cuarta es ascetismo. Filosofía, legalismo, misticismo y ascetismo. ¿Qué significan? Vamos a ver una por una. Estas cosas siempre han estado al acecho. Siempre, hermano, molestando a la iglesia del Señor. Y están presentes ahora, aunque con diferente vestidura, obviamente. Filosofía. Filosofía para el mundo es una gran palabra. Es muy respetuosa. Pero escuchemos a Pablo en Colosenses 2:8-9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo peor, hermano, lo más grave. Y no según Cristo.
porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora vamos a ver estos cuatro peligros. Y vamos a ir a la luz de Colosenses 1, 15 al 18. Miren lo que dice el apóstol. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pregunto, ¿hemos notado la preeminencia de Cristo? Él es preeminente, hermanos, en el universo. Son los Cristos. Ahora, en el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, no dejes que nadie te distraiga de Cristo. No dejes que nadie te cautive o aleje del compromiso singular con Cristo. Es lo que está diciendo. En el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Qué peso de palabras, hermanos. Estamos completos en Él. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios todopoderoso. Ahora, esto se refiere a cualquier sistema que los hombres inventan, como los peligros, ¿no? Cualquier ideología, filosofía, cualquier psicología, teoría, religión, lo que fuera. Y hoy en día son innumerables sectas que abundan por todos lados. Cada quien con su propia idea sobre Dios, la verdad, sobre Cristo, y como si fuera poco manipulando la escritura. Ahora, filósofos, autores de libros, novelistas, eruditos, académicos, productores de películas, anfitriones de programas de debates, psicólogos, sociólogos, opinan de todo esto. Son como olas interminables. Inundan los medios. Uno pone un versículo y surgen varias opiniones. ¿Por qué? Porque desconocen el contexto y ponen sus ideas sobre una palabra. Entonces la gente no sabe dónde aterrizar, qué creer. No sabe. Mientras el mandamiento sigue vigente, predica la palabra. Esto es para nosotros. Predica la palabra. 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra. No es solamente predica, es predica la palabra. De predicar no hay problema, hay mucha predicación, pero tiene que ser la palabra. Y en este mundo postmoderno, hermanos y amigos, no se cree que haya una verdad absoluta. Todo es relativo. Y cada uno, digamos, flamea como bandera su derecho a decir su verdad, ¿no? Su verdad. Pero el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Eso quiere decir que hay que montar guardia. Eso de mirad es vigilar. El Señor lo dijo claramente. Ahora, esa palabra engañe había sido muy especial. Mirad que nadie os engañe. En griego es sulagogeo, número 4812 del Strong. Sulagogeo significa cargarlo como botín. Sula es la palabra botín o tesoro. Ogo es llevar. No dejes que nadie te arrastre, te lleve cautivo. Y esto ocurre a partir del campo de la mente. Todo se origina en la mente. Sulagogeo después era una palabra usada en escritos griegos más tarde para referirse a secuestrar, saquear una casa, seducir a una mujer o llevarse cautivas a personas producto de una guerra.
No dejes que nadie secuestre tu mente, es el consejo bíblico. Te seduzca o te saquee mediante filosofía. No dejes que nadie te aleje de Cristo mediante puntos de vista, y hemos dicho cosmovisiones, valores, maneras diversas de ver la vida, moralidad, principios, bueno, en vez de moralidad diré moralismo, luego principios de la sabiduría humana. Él dice que esta filosofía es engaño vacío. Podría leerse así: miren que nadie los seduzca, los saquee, robe su alma a través de la sabiduría humana. Inclusive engaño vacío. La filosofía es engaño vacío, noten. Es una mentira vacía. Tiene un buen envoltorio, pero adentro hay nada. Se oye bien, atrae la mente, la embruja, tiene ciertas propiedades de racionalidad, pero no tiene valor espiritual en absoluto. ¿Por qué? Porque dice en 2:8 de Colosenses, según las tradiciones de los hombres, o sea que es algo humano, es algo de la esfera terrestre, es algo humano. Para conocer la verdad divina, ¿quieres conocerla? No vayas a una fuente humana, es así de simple, porque en una fuente humana solo hay sabiduría humana, y la sabiduría humana no trasciende el tiempo ni el espacio, solo es pensamiento humano, es natural, es vacuo. En 1 Corintios 2:14, Pablo lo dejó claro: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Noten ese no percibe, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, hermanos, no sintoniza a Dios o con Dios. Para él está fuera de frecuencia. Tenemos la responsabilidad nosotros de predicar la palabra, anunciar, no imponerla, sino anunciar. Por eso el mandamiento al joven apóstol, del apóstol Pablo al discípulo, es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Amén. Ahora, tenemos que acceder a la información que Dios ha dado, la Biblia, básico, ¿no? La Biblia es la verdad de Dios fuera de este mundo tridimensional. Esto viene de allá, no es de aquí. La palabra de Dios no es de aquí. Su origen no es de aquí, es allá. Pero nadie puede salir de digamos, de esta caja de tiempo y espacio, de este mundo tridimensional. Y Dios es fuera de este mundo. La única manera en la que jamás podemos conocer a Dios es si Él invade este mundo desde afuera, obviamente, y así lo hizo en Cristo. Bendita revelación de Dios. Miren la revelación especial. Nos dio las Escrituras y nos dio una revelación en carne humana, Jesucristo. Y ese es Dios irrumpiendo en nuestro mundo. Y ya lo hizo, hermanos y amigos, ya lo hizo. Entonces, ¿qué hay en la filosofía? Nada, porque es conforme a los rudimentos del mundo. Es del mundo, es simplemente este sistema hablándose a sí mismo, no trasciende, no es de afuera. El rudimento, dice, conforme a los rudimentos del mundo, es el ABC, es el comienzo, es la manera de hablar de los bebés. Esto es muy interesante. Usted habla acerca de un filósofo y usualmente usted está hablando de las mentes élite de cualquier época, cualquier sociedad. Son llamados los grandes pensadores. Los filósofos son normalmente considerados las grandes mentes, los del gran coeficiente intelectual, los genios que piensan en niveles de complejidad y asombran, ¿verdad? Pero la verdad es que no importa cuán inteligentes sean, cuán capaces sean con información y los procesos en sus cabezas, todos están dentro de este mundo, de esta caja, y no es más que el ABC del mundo. Es balbuceo de bebés. Cuando escuchamos a un bebé balbucear, ¿no es cierto que da ternura? Claro, pero la realidad es que su boquita aún no conecta con el mundo racional. Es mero balbuceo.
Los filósofos se creen avanzados, pero son primitivos, son retardados. Nadie puede conocer la verdad acerca de la eternidad, la creación, los orígenes, la consumación de los siglos, el cielo y el infierno, etcétera, a menos que Dios le dé vida y le enseñe. La filosofía no adelanta nada, embrutece al hombre. Así que cuidado con la filosofía. Ok. Número 2. Otro peligro contra esta simplicidad de conocer a Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La suma y sustancia de estas cosas es Cristo. En este versículo, esas palabras, el cuerpo es de Cristo, está hablando, la sustancia es de Cristo. La sustancia de estas cosas, lunas nuevas, comida, días de guardar, días de reposo, todo, es sombra de lo que había de venir. Entonces, apuntaba todo a Cristo. La realidad, la sustancia, es Cristo. Ya, es Cristo. Cristo es la sustancia y todo eso que hemos mencionado en el versículo 16 es la sombra, es decir, la religión externa, la ceremonia, el ritual. El judaísmo tenía sus rituales, como toda religión. Toda la parte ritual era la sombra que apuntaba o señalaba a la sustancia, Cristo. En Cristo se cumplió todo aquello, y todo aquello ya cumplió su propósito de señalar a Cristo. El problema es que el hombre se ata a los rituales sin entender que ya no tienen sentido. Ahora siguen con el festival, siguen usando los atuendos, las dietas, las velas, los pututus, no sé qué otro nombre tienes eso de soplar ese instrumento, los lavamientos, todo para alcanzar una digamos, una comunicación con Dios o un favor con Dios. ¿Ya? Estaba viendo un debate de un protestante contra un sabatista. Y el protestante puso el siguiente ejemplo. Dijo, una señora va al aeropuerto a esperar a su esposo. Cuando llega el avión, se abren las compuertas y el esposo está bajando ya por la escalinata. Y la mujer se apresura y está cada vez más cerca de él, más cerca, y el hombre está proyectando, por causa del sol, una sombra. Y la mujer se tira al piso y empieza a abrazar la sombra. Esa es la idea, hermanos. No se dejen desviar por la sombra ya cumplió su propósito, está enseñando el apóstol. Estamos viviendo la realidad, la sustancia de todo aquello es Cristo. En 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta. Pero está hablando aquí en figura, porque dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la idea. Miren el acecho a los cristianos en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué es eso, hermanos? Es una desviación. Okay, esta es una desviación muy seria. Pablo diría, olvídate de la circuncisión. Eso tuvo lugar en el pasado. Ese fue un retrato, fue una sombra. Así, el día de reposo tuvo su lugar, la dieta y todo lo demás, pero la realidad está aquí. Cristo está aquí. Hagan a un lado la sombra, la sustancia ya está aquí. No necesitan el ritual. Ese es el tercer punto. Misticismo. Esto siempre ha tenido lugar en la religión y va en contra de Solus Christus. Veamos cómo. Se cree que de alguna manera uno puede conectar con Dios, tener alguna elevación en su mente, alguna experiencia intuitiva, algún sentimiento extraordinario. Algunas personas creen que cuando ven la belleza
o sienten la brisa en un bosque, digamos, están sintiendo a Dios. Entonces cierran los ojos y dicen, siento a Dios. No, solo están sintiendo la brisa. Entonces Pablo dice, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estudiando esta porción, hermanos, noté que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Es como haciendo un sacrificio. Esta es una de las maneras en las que el misticismo opera, el humillarse a sí mismo. Existe en esas personas que creen que de alguna manera, si simplemente hacen un voto de pobreza, digamos, o se despojan de todo, o renuncian a algo muy serio, o alguien dijo, no voy a poseer nada y me voy a ir a una cueva y voy a contemplar mi ombligo por el resto de mi vida. Más me humillo, más me elevo espiritualmente, más piedras y tachuelas dentro de mi zapato, mejor conexión trascendental con Dios. Esto siempre ha habido y hay, hermanos, actualmente. El chicotearse la espalda, ¿no? El abrirse, hiriéndose el cuerpo, ¿no? Ya, luego habla el apóstol de adorar ángeles. Los esenios, una secta del judaísmo, hacían esto. El catolicismo romano también tiene en su teología una sección sobre la veneración a los ángeles. La idea es que los hace trascender y tocar a Dios de alguna forma. Hay personas que dicen haber visto ángeles sosteniendo el ala de un avión mientras volaban. Otros fotografiaron nubes con la efigie del Señor. Todo esto es misticismo. Versículo 18. Quienes se aferran a visiones o cosas que han visto, revelaciones secretas. Vamos a notar lo que han visto. Muchos evangélicos valoran lo que dicen haber visto, pero no consideran la escritura para, digamos, hacer por lo menos una verificación. Se aferran a sus supuestas visiones y revelaciones personales, sus viajes al cielo. Hay libros de esto. Encuentros con Jesús, encuentros con ángeles, tours al infierno, etc. Pero Pablo enseña que eso les roba, les defrauda, roba su vida espiritual y su recompensa. ¿Por qué? Porque son pamplinas, hermanos. ¿Cuántos evangélicos defraudados por visiones falsas? Una mujer decía hace pocos días que el Señor le mostró desde el año 2006 que el pueblo de Dios debía proceder a una guerra de altares. La idea es levantar altares de Dios para combatir los altares de Satanás. Y escuché cuando estaban clausurando una temporada de guerra de altares y uno de los pastores decretó, poniendo las manos sobre un mapa de Bolivia, que Jesús era entronado como Señor de Bolivia. Imagínense, hermanos, entronar al Señor Jesús en Bolivia por decreto de un hombre. Probablemente pensó que Cristo estaría muy agradecido si hacía eso. Pero no, hermanos. 2:18 de Colosenses dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es orgullo. Muchos telepredicadores están en esto. Constantemente dicen, y Dios me decía mientras yo oraba. Oh, y entonces Dios me dijo. Y Pablo dice, y no haciéndose de la cabeza, del verbo asir, no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, Él es la cabeza. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Somos Cristo, hermanos, es preeminencia en todo. Él es el Señor. Entonces, cuidado, porque quieren corromper la simplicidad de Cristo y con filosofía humana y sabiduría y psicología y legalismos y rituales y ceremonias
quieren exaltar experiencias místicas, imaginaciones de su propia mente, diseñadas en muchos casos para manipular y robar. Ahora el cuarto, han oído hablar del ascetismo. Básicamente es un estilo de vida austero, ayunos, por ejemplo. Dice Pablo en el versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. En Gálatas 4, 8 al 11 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, Gálatas, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Austeridad. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué nota triste del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero hermanos, ¿qué pasó cuando vinimos a Cristo? ¿Qué te ha pasado cuando viniste a Cristo? Recuerda que tú viniste a Cristo porque Él te atrajo. Has muerto al mundo y el mundo ha muerto a ti. Está escrito. Saliste del mundo, el mundo quedó atrás, el sistema, ¿no? Es tu pasado. Ahora vives en el presente, en el reino del Hijo amado de Dios, Jesucristo, del cual son propios la salvación, el perdón de pecados, el amor eterno de Dios, el estar completos en Él, y pertenecemos al que tiene todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Es el Cristo Jesús, solus Christus. Entonces, si esto es verdad, ¿por qué, como si todavía estuvieran viviendo en el mundo, se someten a decretos, a instrucciones, mandatos, tales como no toques, no gustes, no toques, no saborees? ¿Qué es esto? Ascetismo. Y el ascetismo regresa al monje a la cueva. El ayuno actual, a manera de solución mágica al problema que acaba de presentarse, es ascetismo. ¿Y quién no conoce esto, hermano? Vamos a anular el decreto del gobierno ayunando 50 días, 7 horas cada día. Bueno, ¿qué clase de ayuno será? 7 horas cada día, pero ahí está. Ese fue una orden. Anular un decreto de gobierno con ayuno. ¿Cuál es la relación? Eso es ascetismo. Otro ejemplo es el movimiento Rastafari, que es un grupo de personas que no lavan su cabello. Es una convicción religiosa trascendental que nos llevará a otro nivel. No es tan nuevo este asunto. En la Edad Media había unos bichos llamados bichos santos. ¿Cómo se llegaba a eso? Uno no se bañaba durante toda su vida y criaba bichos y decidía que eran bichos santos. Todas estas cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, flagelándose el cuerpo. Pero flagelarse el cuerpo es algo sabio. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven para nada. Eso dice el apóstol, en nombre del Señor. Todo lo que nosotros jamás hemos necesitado está en Cristo. Todo. Solus Christus. Jamás seamos corrompidos por el pensamiento de que tenemos a Cristo, pero necesitamos algo más, que Él no es suficiente. Tenemos a Cristo, es bueno, pero si tuviéramos más experiencias trascendentales y algunas visiones, y si interactuáramos con ángeles, no, hermanos. Un post leí hace unas semanas en redes sociales, decía la persona, evangélica supuestamente, dentro de no mucho, recibiremos algo extraordinario de Dios y le daremos muchas gracias. Y los comentarios, amén, de acuerdo, gloria a Dios. O sea, dentro de no muchos días, recibiremos algo extraordinario. ¿Qué extraordinario? Dios nos ha dado a su Hijo. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No saben eso? Y en su Hijo nos dio todo. Y ahí la ignorancia, hermanos, y el hecho de ser embrujados por estas cosas.
aparte de Cristo, no necesitamos nada. Todo lo tenemos en Él. Todo está en Él. Nuestra transformación, nuestro perdón ha sido en Él, nuestra victoria es en Él. Nada se puede añadir a Cristo. Somos Cristo. Amén. Luego dice el apóstol, en Él también fuisteis circuncidados. Escuchen esto. Con circuncisión no hecha a mano. Pues ya no es la cirugía que hacían los judíos con la piedra afilada. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa es la que vale. O sea, no necesitaban más el rito externo de la circuncisión, el acto de la circuncisión, como enseñaban los judaizantes, puesto que ya tenían la realidad espiritual, o sea, la circuncisión en Cristo, que es del corazón. O sea, ya fuisteis circuncidados en Él una vez y para siempre, circuncidados espiritualmente en vuestra conversión y bautismo. No es suficiente eso. Escribiendo a los Romanos, Pablo dice algo trascendental. Miren, hermanos, hablando de este tema. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Solo Cristo, hermanos. Luego dice el apóstol, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está diciendo sepultados con Él y dice resucitados con Él. Es lo mismo en Él. Aquí no está hablando de agua. El agua simboliza esto que estamos hablando. Pero fuimos sepultados con Él literalmente en su muerte. Morimos con Él. Esa realidad está escrita en la palabra de Dios, Romanos 6. Morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él. Esta es una obra plena, hermano. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, nuestra vida no es aparte de Él, es juntamente con Él. Solus Christus, por favor. Y añade el apóstol, Él canceló el certificado de deuda que consistía de decretos en contra de nosotros, que nos era hostil contra nosotros, y lo quitó el certificado y lo clavó a la cruz. Hermanos, esto es muy lindo. Dice que cuando clavaban a un criminal en la cruz, ellos escribían el crimen encima y todos sabían por qué era ejecutado. Y cuando clavaron a Jesús en la cruz, Pablo dice que escribieron nuestros pecados ahí y la deuda fue paga porque el certificado fue clavado. Gloria a Dios. Satanás tampoco tiene poder sobre nosotros porque dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, está hecho, hermanos, y ascendió a la diestra del Padre a interceder por su pueblo. Ahora, yo creo que la única área de engaño de parte de Satanás al pueblo de Dios es en la mente y a través de la ignorancia. A través del engaño y la ignorancia. Esto es en el campo de la mente. Cuando venimos a Cristo, recibimos el perdón de pecados. ¿De acuerdo? Recibimos una nueva naturaleza, una nueva disposición en nuestro corazón. De hecho, un nuevo corazón que ama la justicia. Morimos al pasado y resucitamos a una vida nueva. Fuimos librados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo. Hemos leído. Uno viene a Cristo y viene a la verdad que es la palabra de Dios. Que ninguno de los hijos de Dios deje de verlo mientras seamos enseñados por el Espíritu Santo. No dejemos de ver solus Christus.
Todo está en Cristo, toda la verdad, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la paz, el gozo, el valor, toda la satisfacción en Cristo, todo el propósito, toda la liberación, la fortaleza, todo el consuelo y toda la esperanza eterna están en Cristo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. No tener a Cristo es no tener nada, es muerte. Entonces la Biblia llama esto las inescrutables riquezas de Cristo. De hecho lo son, hermanos. El principio de solus Christus enseña que la gracia salvadora de Dios se da a conocer de forma concreta y única por medio del Señor Jesucristo. Fuera de Cristo no hay salvación, y en Cristo hay plenitud de salvación. Ya que Cristo es el Salvador, todo suficiente, no hace falta que el creyente dependa de su propio mérito para heredar la vida eterna, ni de la intercesión de los santos difuntos. Todo lo que necesita para ser salvado eternamente es Cristo. Juan Calvino lo explicó bien cuando dijo en su famosa carta al cardenal Sadoleto, perdón, el único puerto de la salvación está en la misericordia de Dios, que se nos muestra en Jesucristo, pues solo en Él se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. El vocablo todo en esta frase citada divide el campo protestante del catolicismo romano. Ahora miren el lema bien leído, el lema bien resumido, dice así. Este lema, Solus Christus, define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser movido de confianza, sino Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, o en las oraciones, o en la iglesia, o en los líderes, o en las instituciones. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, y el autor y consumador de nuestra fe. Solo en Él estamos completos. Entonces la Reforma hizo un llamado, hermanos, a la iglesia, a regresar pues a esta fe, la fe en Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio, las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses y las ofrendas, que los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deberían ser veneradas. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo, como escribió otra vez Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana. Intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados, los cuales eran la causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre y se aplacó su ira, que Él es el fundamento de la paz entre Dios y nosotros, que no podemos albergar sentimiento alguno de su benevolencia y amor paterno hacia nosotros, sino en Jesucristo. Este es el segundo libro de Institución de la Religión Cristiana. De la misma manera, el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 30, ¿creen, pues, también en el único Salvador Jesús, aquellos que buscan su salvación en los santos, o en sí mismos, o en cualquier otra parte? No. Porque aunque la boca se gloríe de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. Hermanos, en la manera en que la fe evangélica ha sido secularizada, sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura.
el resultado de la pérdida de valores absolutos, el individualismo permisivo, la sustitución del bienestar por santidad, recuperación por arrepentimiento, institución por verdad, sentimientos por creencia, destino por providencia y gratificación inmediata por esperanza perdurable. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión y tenemos que regresar. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por el trabajo mediador de solamente el Cristo, Hijo de Dios histórico, su vida sin pecado y su pago imputacional, sustitucional, solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Negamos que el Evangelio es predicado si la obra sustituta de Cristo en la cruz no es claramente declarada y la fe en Cristo no es solicitada. Amén. Termino con las 7 declaraciones del apóstol Juan en el Evangelio de Juan. 1. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Número 2. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. 3. Yo soy la puerta. Juan 10:9. 4. Yo soy el buen pastor. Juan 10, versículos 11 y 14. 5. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Número 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Y número 7. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1 al 5. Solo Cristo. A Cristo sea toda la gloria. Amén y amén. Hermanos, la gracia sea con ustedes. Amén, amén.